Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente retomando parte de los ejercicios que vimos en nuestra materia de sistemas digitales. Entonces, este ejercicio número 5, que le llamo oscilador y temporizador, es un ejemplo de cómo generar bases de tiempo, ¿no? Para futuros ejercicios que vamos a ver en el avance de esta serie de videos. En esta ocasión, lo que pretendo es que a través del uso de la tarjeta TAN Nano 9K podamos generar dos oscilaciones o dos osciladores que me permitan destellar un LED a diferentes frecuencias. En el caso del oscilador 1, observen que lo que quiero es generar un oscilador de 4 kHz, partiendo de que la base de tiempo va a ser el cristal de 27 MHz que lleva la tarjeta TAN Nano. Aquí tiene un cristal de 27 MHz, entonces va a ser la base del primer oscilador, que va a tener una salida de 4 kHz. Esta salida va a pasar por un divisor de 1000, es decir, 4 kHz se divide entre 1000 para que al final tenga un resultado en la salida de 4 Hz que van a generar un destello en el LED. O sea, el LED va a destellar 4 veces por segundo. El segundo oscilador va a ser un oscilador de 1 kHz y la base de tiempo para este oscilador va a ser una frecuencia de 2.5 MHz. ¿De dónde vamos a conseguir estos 2.5 MHz? Del oscilador integrado que tienen estas FPGAs, ¿no? Para esto entonces vamos a utilizar el configurador IP del software GoWinEDA, donde vamos a lograr que ese oscilador interno me genere un reloj de 2.5 MHz. De la misma forma, la salida de 1 kHz va a pasar por un divisor entre 1000 para que el resultado final acá sea una oscilación de 1 Hz, ¿no? Entonces, uno de los LEDs va a destellar a 1 Hz y el otro a 4 Hz. Para llevar la explicación de este circuito, les recomiendo que descarguen todo el repositorio acá en la opción de descarga. ¿Dónde está esa opción? Perdón, acá vamos a ver. Acá van a la opción Download Zip. Le va a descargar la carpeta con, perdón, todo el repo comprimido donde van a estar todas estas carpetas, ¿no? Entonces ustedes descomprimen esto en su directorio local para que luego a través del software GoWinEDA ustedes puedan abrir esta carpeta. Van a disculpar la bulla, pasó un loquillo en su movilidad con música. Bueno, continuando entonces, de GoWinEDA, dentro de GoWinEDA abren el proyecto que en esencia tendría que ser la carpeta que ustedes o el archivo que ustedes han descomprimido, ¿no? Entonces ven que aquí tengo las carpetas dentro del descomprimido. Voy a ir a la carpeta C05, que es el circuito 5 que estamos explicando. Aquí abren el archivo eh, que tiene extensión .gprj, y entonces aquí ya pueden ver la estructura que tiene nuestro proyecto, ¿no? Ahí. He creado de forma individual archivos Verilog para cada uno de los módulos que se va a explicar de acuerdo a este esquema, ¿no? Fíjense, tengo oscilador 1, oscilador 2, divisor 1, tengo aquí el oscilador integrado y finalmente voy a tener una descripción de mayor nivel que es el archivo top. Ya, entonces vamos a ir por partes. El primer caso, que es el oscilador integrado, lo consigo a través del generador IP. En esta opción ustedes lo que tienen que hacer es buscar el reloj y aquí van a crear una IP en base al oscilador integrado, ¿no? Entonces hacen doble clic
Este oscilador integrado, que es de 250 MHz según la hoja de datos, tiene la opción de utilizar un divisor, ¿no? Entonces aquí yo puedo configurar el divisor, que tiene que ser un número par: 2, 4, 8, 16. Entonces este divisor, que en este caso está con el valor 100, lo que hace es dividir ese oscilador de 250 MHz entre 100, para que de esta manera se pueda generar una frecuencia de 2.5 MHz, que es la que necesito, ¿no? Entonces lo dejamos en 100. Aquí ustedes definen cuál va a ser el nombre de su archivo, el nombre del módulo y la carpeta donde se va a guardar, ¿no? Generalmente todos los archivos generados con el generador IP se guardan en carpetas separadas que van a estar dentro del proyecto, ¿no? De Verilog en su ordenador. Entonces, una vez seleccionado esto, le dan OK, y lo que va a pasar es que se les va a crear aquí este archivo, ¿no? Este archivo es lo que necesito para poder utilizar en uno de los osciladores la base de tiempo de 2.5 MHz, ¿no? Ahí tienen. Este sería el nombre del módulo, y a través del cual yo voy a crear las instancias necesarias para llamar a este oscilador. Entonces, eso es lo que ha generado el generador IP. Ahora, para describir el oscilador 1 y el oscilador 2, en realidad, ¿qué es lo que hacen esto? Son módulos donde tenemos un clock de entrada, una señal de reinicio que va activada en bajo y una frecuencia de salida. Este oscilador 1 utiliza como reloj de entrada los 27 MHz que vienen de un pin externo, ¿no? El pin 52. Y como tiene 27 MHz y yo necesito generar 4 kHz, voy a utilizar un contador, ¿no? Un contador que me va a permitir saber cuándo tiene que haber cambio en la salida, y así pueda generar pulsos de salida a la frecuencia que yo desee. Entonces, el ancho de este contador puede ser calculado con esta fórmula. Logaritmo de 2 sería 27 MHz dividido entre 4, y fíjense que acá hago la división entre 2, porque yo lo que en realidad necesito contar para generar la oscilación son medio ciclo, ¿no? Medio ciclo. Entonces el resultado es de 11.7, redondeado, esto es 12 bits. Entonces este contador es de 12 bits, y ya dentro de la secuencialidad, fíjense que con cada pulso de entrada de los 27 MHz, acá en esta primera parte simplemente verifico si está presionado el reset. Si el reset está activo, el contador se inicia en 0 y la salida se pone en nivel bajo. Caso contrario, aquí utilizo una comparación del contador, asumiendo que este se va a ir incrementando, ¿no? Pero mientras sea menor a este valor, él se incrementa, y cuando llegue a ese valor va a generar un cambio en el nivel de salida, entonces va a conmutar. Esto es lo que provoca la oscilación, que finalmente me va a dar la frecuencia de salida, ¿no? Cuando conmuta, se reinicia nuevamente el contador. Lo interesante aquí es este valor. Este valor está calculado para que me genere, pues, ¿no? La condición donde va a haber el cambio de nivel, porque el valor, en esencia, lo que hace es que me da el tiempo en el cual el contador ha permitido que transcurra el medio ciclo, ¿no? De la señal deseada. Es solo eso. Entonces este sería el oscilador 1. El código es similar del oscilador 2, a diferencia que en el oscilador 2 yo considero que el clock de entrada es de 2.5 MHz, ya no de 27, ¿no? Y mi salida es de 1 kHz. Entonces observen cómo cambia aquí la fórmula. Ya es 2.5 dividido entre 1K dividido entre 2. Esto me da 10.2, que es 11 bits, ¿no? Entonces este contador ahora es de 11 bits. Y acá en la condición, ahora el valor es de 1250, porque sale todo de este cálculo, ¿no? Esos 1250 en el contador me indica cuándo tiene que haber el cambio de nivel, porque representa medio ciclo de la señal de salida deseada. Y lo mismo, ¿no? Entonces no cambia mucho este código, simplemente los valores, porque el oscilador 2 utiliza 2.5 MHz en su entrada y su salida es de 1 kHz. Y el oscilador 1 utiliza
27 MHz en su entrada y su salida es 4 kHz. El divisor es similar al resto, lo único que este divisor es simplemente divide la señal de entrada entre 1000, ¿no? Acá no interesa por el momento cuánto es el valor en tiempo, porque es un divisor, ¿no? Entonces, para poder generar divisiones entre 1000, yo utilizo nuevamente el medio ciclo, ¿no? Medio ciclo se calcula en base a esto. Un K dividido entre 2 me da 500. Y con 500 yo puedo utilizar un contador de 9 bits, ¿no? Que me va a dar hasta un valor de 512. Es lo mismo, ¿no? Entonces acá cuando llegue al valor de 500 va a haber cambio de nivel y eso me va a generar la división. Bueno, entonces acá ya tengo casi todos los módulos descritos a grandes rasgos. El último módulo, que es el de mayor nivel, sería el módulo top, donde el módulo top representa en esencia todo este rectángulo, ¿no? Que encierra a los diferentes módulos que ya hemos explicado. Entonces, el módulo de mayor nivel, top, es la conexión que se hace entre estos pequeños módulos previamente descritos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que en este módulo top yo ya tengo que definir las señales de entrada y salida que va a tener mi circuito, ¿no? Entonces tengo una señal de entrada clock, una señal de entrada para el reset. Tengo dos salidas que van a ir conectados a los LEDs, salida SO1, SO2. Aquí configuro cuáles son entradas, cuáles son salidas. Voy a utilizar líneas internas acá para establecer las conexiones entre los módulos que voy a utilizar. Para utilizar a los módulos yo lo que creo son instancias, ¿no? Entonces aquí por ejemplo voy a crear la primera instancia que le estoy llamando U0. Esta es una instancia del oscilador de 2.5 MHz que hemos creado con el configurador IP. Entonces acá lo que hago es crear la instancia de ese oscilador. La entrada para este oscilador va a ser esta señal ICLK. Perdón, no es entrada, ¿no? Entonces, en realidad la salida va a aparecer en esta línea, ¿no? Y CLK va a tener la frecuencia de 2.5 MHz porque es la salida de este módulo GWOSC. El oscilador 1, observen, el oscilador 1, el reloj va a ser esta señal. Este oscilador 1 va a venir conectado al cristal de 27 MHz, ¿no? Entonces yo estoy conectándoselo directamente esto a la señal clock, que luego vamos a asociarlo con el pin 52 donde está el cristal de 27 MHz. El reset es reset y la salida corresponde a la línea F01, ¿no? FO1, perdón. Aquí tengo tres líneas, el clock y FO1 y FO2. La segunda instancia, que es el oscilador que utiliza los 2.5 MHz de entrada, fíjense que acá como reloj le estoy poniendo el ICLK. Y el ICLK son esos 2.5 MHz que vienen de este módulo GoingOSC. La salida del oscilador 2 va a ser la línea FO2. Entonces, FO1 es 4 kHz, FO2 es 1 kHz. Ahora, los divisores. En ambos casos he creado dos instancias al divisor 1 porque es el mismo circuito, ¿no? Ambos lo que hacen es dividir la señal. Entonces, la primera instancia, que es U3, utilizo como entrada la salida del primer oscilador, FO1, 4 kHz. Y como salida es la línea que en este caso sería la salida directa de SO0, ¿no? Perdón, SO1. SO1 es la salida. El otro divisor utiliza como entrada la frecuencia de salida de 1 kHz del oscilador 2 y la salida sería la línea de salida SO2. Aquí están SO2
S1. Entonces, esto simplemente describe esta conexión de acá. Si ustedes lo ven con detalle, van a ver que hay una relación directa, ¿no? De cómo se describen estas líneas en este archivo de nivel superior. Una vez hecho esto, procedemos a las... También vamos a explicar un poco el archivo para la descripción física de los pines, donde acá observan simplemente se describe la asignación de las líneas, ¿no? Ya al circuito. Estamos utilizando los siguientes pines. Tenemos aquí en el esquema. Como entrada tengo el pin 52 que va al oscilador de 27 MHz. Tengo el pin 3 que va al reset. Tengo el pin 10 que va a uno de los LEDs que destella 4 Hz y el pin 16 el de LED que destella 1 Hz, ¿no? Todo esto está dentro de la misma tarjeta Tang Nano, ¿sí? Aquí pueden ver el 52 corresponde al clock. El 3 es este pulsador S1 y los LEDs están dentro de la placa, ¿no? Por eso no necesito conectar nada adicional para probar este circuito. Entonces la descripción acá lo puedo ver más claramente con el Full Planner. Aquí pueden ver cómo se hace la asignación. Salida SO2 es el LED que va al pin 16, SO1 el LED que va al pin 10, Reset la entrada que va al pin 3 y Clock la entrada que va al pin 52. ¿No? Con eso está todo listo. Entonces, después de hacer el enrutado y generar el bitstream correspondiente, lo que me queda es hacer la programación. Para eso voy a activar acá la cámara. Tengo para que podamos ver el circuito. Esa es la tarjeta. Vamos a conectar esta placa. Está haciendo el destello que corresponde a un circuito anterior. Entonces vamos a cargar en esta FPGA el código que hemos descrito en esta ocasión. Tenemos dos formas, ¿no? Vamos a ver si me funciona de esta manera, que es la de usar el programador que tiene GoWinEDA, que muchas veces no me conecta. Hay algún problema, sobre todo cuando tengo la cámara encendida. Hay algo que no funciona bien. De todas maneras, vamos a intentar. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar aquí y le damos grabar. Por defecto está seleccionada la memoria RAM, es decir que no va a retener la información del circuito de forma permanente. Entonces, como solamente queremos hacer la prueba, vamos a intentar. Y como ven, no avanza y esto me dice que no me está funcionando. A veces sí me funciona, a veces no. Lo que sí no me falla es la opción de utilizar la herramienta OpenFPGA Loader. Entonces, para hacer esa herramienta, para usar esa herramienta, perdón, lo que tengo que hacer es ir a la carpeta donde tengo el proyecto GoWin, que es aquí, GoLab C05. Dentro de este proyecto me voy al IMPL, PNR, y aquí tengo este archivo con extensión FS, que es el file string, ¿no? Esto debo cargar a la memoria de la FPGA. Entonces voy a abrir acá la consola en esta ubicación. Aquí tengo la consola. A ver, vamos a poner esto más arriba. Primero vamos a ver si me detecta. Voy a presionar Open. Entonces lo voy a hacer con sudo, ¿ya? En modo superusuario. Entonces Open FPGA. Vamos a ver si me está detectando. No me detecta acá. Vamos a desconectar el cable. Volvemos a conectar. Ahora sí me detecta. Entonces vamos a proceder a hacer la programación. Vamos a poner arriba para que se pueda ver bien esto. ¿Ya? Entonces escribo Open FPGA Loader. Tengo que escribir M porque si hubiera la memoria RAM. Voy a escribir B indicando que es una placa Tang Nano. Y aquí escribo el nombre del archivo FS, ¿no? Entonces era C05 clockgen.flyFS. Y se realizó la programación. Entonces pueden ver los destellos. Tengo las luces. Vamos a ver un poco más esta cámara. Acercamos. Entonces, una de estas luces, que es esta de acá,
está destellando a 1 Hz y la de acá está destellando a 4 Hz, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho en este ejercicio. Esta base de tiempo lo vamos a utilizar para el resto de ejercicios que vamos a realizar de aquí en adelante, ¿no? El siguiente es ya una máquina de estados finitos y la base de estas máquinas de estados finitos va a ser un tiempo, ¿no?, de 1 milisegundo o 1 microsegundo, ya dependiendo de la aplicación que queramos realizar. Espero que haya sido algo comprensible la explicación de este circuito. La verdad me hubiera gustado explicar con mayor detalle la descripción de los módulos, pero la premura del tiempo también me obliga a que se pueda resumir en lo posible, ¿no? Y a veces me salto algunos puntos que podría obviarlos y en vez que querer dar una mejor explicación lo hago más confuso, ¿no? Me disculpan por eso y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias por la atención.